Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las funciones cuadráticas. Como ya sabemos, una función cuadrática tiene como ecuación f de x igual a un polinomio de grado 2, donde la a, la b y la c, que son los coeficientes de x al cuadrado de x y después la c es el término independiente, van a ser números reales teniendo en cuenta que a tiene que ser distinto de 0. Si a fuera igual a 0, entonces volveríamos a las funciones lineales y por tanto dejaría de ser cuadrática. Entonces es un requisito fundamental. Y la gráfica, cuando tenemos una función cuadrática, siempre va a ser una parábola. Para saber cómo va a ser nuestra parábola, nos vamos a tener que fijar en el signo de a, que es el coeficiente de x al cuadrado. Si la a es negativa, pues entonces la parábola va a ser de esta forma, es decir, con las ramas hacia abajo, y el punto máximo va a ser nuestro vértice, mientras que si a es mayor que 0, entonces nuestra parábola va a ser de esta forma, es decir, con las ramas hacia arriba, y el vértice va a ser un punto mínimo. Para realizar un estudio completo de una función cuadrática tenemos que seguir los siguientes pasos. Ver el tipo de parábola, es decir, vamos a mirar el coeficiente de x al cuadrado y vamos a ver si es positivo o negativo para saber hacia dónde van a ir las ramas de la parábola. Esto no es esencial, pero sí que nos va a ayudar a poder detectar posibles errores que tengamos a lo largo de nuestro desarrollo del problema. El segundo paso va a ser calcular el vértice. El tercero, el eje de simetría. Cuarto, los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Después realizaremos una tabla de valores donde incluiremos puntos adicionales. Y después, por último, representaremos gráficamente nuestra función cuadrática que va a ser una parábola. Para ello vamos a ver una serie de ejemplos. Primero, tenemos f de x igual a 2x al cuadrado más 4x. Cuando tenemos f de x es lo mismo que tener y. Así que cuando tengamos que sustituir la y por un valor, es como si estuviéramos sustituyendo f de x por dicho valor. Entonces, vamos a seguir los pasos que hemos visto. Primero, vemos el coeficiente de x al cuadrado. El coeficiente de x al cuadrado es el numerito que hay delante de x al cuadrado y lo vamos a llamar a, que es 2. Y 2 es mayor que 0. Entonces nosotros ya podemos adelantar que nuestra parábola va a ser de este tipo. Es decir, va a tener en el vértice un punto mínimo. Segundo, vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice tenemos que sabernos una fórmula, pero solo para la coordenada x del vértice, es decir, para x sub v, que es la coordenada x del vértice, esto va a ser igual a menos b partido de 2 por a. Como hemos visto en la ecuación, a es lo que acompaña a x al cuadrado, b es el coeficiente que acompaña a x y la c es el término independiente. Entonces, antes de nada, pues vamos a poner cuál es a, que eso sí que lo hemos visto, que es 2. La b, que es lo que acompaña a x, el coeficiente es 4. Y la c, como veis, no hay término independiente. Cuando ocurre esto, la c vale 0. Entonces voy a sustituir aquí. Me dice que es menos b. La b es 4. Pues pongo menos 4. Partido de 2 por la a. La a vale 2. Y hacemos la cuenta. Menos 4 partido de 2 por 2, 4. Y menos entre más menos y 4 entre 4, 1. Por tanto, yo ya tengo que x sub v es igual a menos 1. Y ahora tengo que pasar a calcular la coordenada y del vértice. Para ello yo ya no necesito saberme ninguna fórmula, sino que directamente lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación que me dan al inicio, es decir, en f de x igual a 2x al cuadrado más 4x. Como hemos dicho que poner f de x es lo mismo que poner y, pues yo directamente voy a poner que y sub v es igual a 2 por x va a ser x sub v. X sub v hemos visto que es menos 1, pues menos 1 entre paréntesis está elevado al cuadrado, más 4 por la x, que es x sub v menos 1. Y hago las cuentas, menos 1 al cuadrado, base negativa elevado a exponente par, positivo, 1 por 1 es 1,
Pues 2 por 1, más por menos menos y 4 por 1, 4. Entonces 2 menos 4 me sale menos 2. Por tanto, la coordenada y del vértice es menos 2. Entonces yo ya tengo mi vértice. Mi vértice va a ser el que tiene por coordenadas x sub v y sub v igual a la coordenada x del vértice siempre va primero, menos 1, y la coordenada y del vértice va después, menos 2. Entonces yo ya tengo este punto. Paso al siguiente. Tengo ahora el eje de simetría. El eje de simetría se calcula muy fácil. Va a ser la recta vertical que pasa por la coordenada x del vértice. Entonces, ¿qué ocurre? Que las parábolas siempre van a ser simétricas con respecto al eje de simetría. ¿Por qué? Porque si yo doblo la parábola sobre la recta vertical x igual a x sub v, la rama de la derecha va a quedar justamente sobre la rama de la izquierda. Entonces, cuando hagamos la tabla de puntos adicionales, pues siguiendo esta simetría podremos completarla de manera mucho más sencilla. Entonces, directamente yo sé que x es igual a x sub v. Entonces, x es igual y el x sub v valía menos 1, x igual a menos 1, este va a ser nuestro eje de simetría. Cuarto, puntos de corte con los ejes. A ver, tenemos dos ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Primero vamos a calcular el del eje X. Para calcular los del eje X hacemos que Y sea igual a 0. En estos casos vamos a poder tener o dos puntos de corte con el eje X, o uno o ninguno. Esto dependerá del número de soluciones que tenga nuestra ecuación. ¿Qué ecuación? Pues bueno, vamos a irnos a la función que me daban al inicio, la de f de x igual a 2x al cuadrado más 4x. Entonces, como me dice que y es 0, hemos dicho que f de x es como si fuera y, pues y es igual a 2x al cuadrado más 4x. Por tanto, podemos poner que la y vale 0. 0 es igual a 2x al cuadrado más 4x. Y vamos a resolver esta ecuación. Pues como es incompleta, podemos resolverla directamente sacando factor común. ¿Qué tienen en común el 2x al cuadrado y el 4x? Pues el 2 y una x. Entonces, ¿qué ocurre? Si saco el 2 y una x, me queda otra x dentro, más, pues el 4 es 2 por 2. Entonces, si saco un 2 y una x, me queda un 2. Como esto es igual a 0, pues o bien el primer factor, este es un factor y este es otro. Entonces, ¿qué ocurre? O bien que 2x es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0. Despejamos en ambos y ya hallo el valor de la x. X es igual a 0 entre 2, me sale 0. Y x es igual, paso el 2 restando, menos 2. Aquí ya tengo las coordenadas de la x, pero la y ya hemos dicho que vale 0. Por tanto, podemos concluir que los puntos de corte con el eje X son, y voy a poner los dos puntos. La coordenada que se pone primero siempre es la de la X, pues una de ellas es 0 y la coordenada de la Y es 0. Por tanto, esta es la de la X y esta es la de la Y siempre. Y el otro tiene por coordenadas la X vale menos 2 y la Y sigue valiendo 0. Por tanto, estos puntos también los tendré en cuenta a la hora de pues, poder representar yo mi parábola. Ya tenemos estos puntos de corte. Pues ahora nos quedan los del eje Y. Los del eje Y siempre son los más sencillos. Por tanto, ahí no vamos a tener ningún problema.
Entonces, el eje Y, pues igual que en el eje X hemos hecho la Y0, pues en el eje Y, pues al revés, la X igual a 0. ¿Por qué digo que es más sencillo? Porque yo quiero que Y va a ser igual a 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0. Aquí siempre nos va a dar el valor del término independiente, es decir, de la C. Hemos visto que la C antes era 0 porque no teníamos dicho valor. Entonces esto también nos va a salir 0. Entonces sí es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que el origen de coordenadas es un punto de corte tanto con el eje Y como con el eje X. Entonces, cuando sale para uno, también sale para el otro. Entonces, con el eje Y siempre voy a tener un solo punto de corte. Entonces, el punto de corte con el eje Y es, y nada, pues es el 0, 0. Entonces ya tengo mis puntos de corte con los ejes. Una vez que tengo esto, tenemos que pasar a realizar pues la tabla de puntos adicionales. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a ello. Tenemos que el quinto paso es realizar una tabla de puntos adicionales. A ver, con tener dos valores a la izquierda del vértice y dos a la derecha, y si pueden ser simétricos con respecto al vértice, es decir, con respecto al eje de simetría, pues mejor, porque a la hora de nosotros hacer la tabla, pues no tendré que calcular todos los puntos, sino que por simetría yo ya tendré el valor de la Y, porque lo que ocurre es que cuando dos puntos son simétricos, en este caso con respecto al eje de simetría, yo voy a tener valores de la X, de la coordenada X del punto diferentes, pero al estar a la misma distancia de la coordenada X del vértice, el valor de la coordenada Y va a ser el mismo. Entonces va a ser muy sencillo. Pues con tener dos a ambos lados sirve. Pero si voy poniendo más puntos, pues a la hora nosotros de realizar la gráfica, pues nos va a salir mucho más perfecta. Entonces yo voy a coger 3 a cada lado, en este caso. Entonces, voy a situarme aquí mi vértice. Mi vértice hemos visto que es el -1, -2. ¿Por qué hago esto? Pues para ver qué valores voy a coger para que sean simétricos. Si no los cogéis simétricos no pasa nada, lo único que vais a tener que hacer pues todos los cálculos. Para todos los puntos que pongáis, pues vais a tener que sustituir en vuestra ecuación de la función cuadrática. Voy a coger pues el -1, pues voy a coger el 0, o sea, no el 0, el -2 que diga. Voy a coger el -3 y el -4. Y a coger aquí el 0, el 1 y el 2. Entonces yo con calcular, por ejemplo, el del 0, el del 1 y el del 2, pues ya tengo el de -4, el -3 y el -2. ¿Por qué? Yo del -1 al -2 hay distancia 1. Y del -1 al 0, pues hay distancia 1 también. Después, del -1 al -3, tengo distancia 2. Igual que del -1 al 1. Entonces, según la distancia del punto de la X, pues entonces el de la Y va a ser igual. Entonces, vamos a ello. Vamos a sustituir en nuestra ecuación. Nuestra ecuación era Y igual a 2x al cuadrado más 4x. Entonces tengo que Y es igual, voy a coger Y sub 1 y voy a coger la del 0. Esta ya la teníamos, 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0. Hemos visto que era 0. Entonces yo ya tengo este valor de aquí y por tanto el -2 también va a valer 0. Si lo queréis comprobar, pues vais a ver que efectivamente se cumple. Y sub 2 es igual a 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1. 2 por 1 sale 2 y 4 por 1, 4. Por tanto, esto sale 6. Entonces tengo que este valor vale 6. Como está a distancia 2, al igual que el -3, pues el x igual a -3, la y vale 6. Y por último,
con el 2 hacemos exactamente lo mismo. Y sub 3 es igual a 2 por 2 al cuadrado más 4 por 2. Entonces sale 2 por 2 al cuadrado 4 más 2 por, o sea, 4 por 2, 8. Entonces me sale 16. Entonces aquí sale 16 y también aquí pues va a salir 16 porque está a distancia 3 ambos puntos. Entonces yo ya tengo mis puntos adicionales y ya por último tenemos que pasar a realizar nuestra representación gráfica. En la representación gráfica voy a tener en cuenta pues todos los elementos que he ido calculando. Entonces vamos a realizar los ejes, a dibujar los ejes coordenados y una vez que tenga dibujados esos ejes voy a intentar pues que me quede lo más exacto posible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Y voy a tener que subir hasta el 16. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a intentar dejar en la Y, la parte positiva, pues una línea mucho más larga. Y aquí voy a coger, como solo voy a llegar al menos 4, pues la línea va a ser pues más corta. Entonces aquí es X y esta va a ser la Y. En el eje Y yo voy a ir de 2 en 2. Voy a coger aquí que esto sea 2, 4, 6, 8, después aquí 10, 12, 14, 16. Voy a llegar al 16 porque es hasta el que en mi tablita pues he llegado. Y después la Y, la más pequeña, es el menos 2, pues por tanto aquí con este me sirve. Y en la X yo tengo que el valor más pequeño que cojo es el menos 4, por tanto aquí lo voy a hacer de 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3 y el menos 4. Y aquí pues cojo el 1, el 2 y el más grande al que yo llego es efectivamente hasta el 2, pues así me serviría. Entonces pues voy a ir representando pues mis puntos. Lo voy a hacer con este morado de aquí. Hemos visto el vértice. Pues el vértice es el menos 1, menos 2. Pues por tanto es este punto de aquí. Entonces, pues nada. Aquí ya lo tengo. Después, vamos a lo siguiente. Los puntos de corte con los ejes, pues uno es el 0, 0, que coinciden ambos ejes. Y el otro es el menos 2, 0. Pues este de aquí. Entonces, ya tengo esos puntos. Y los de la tablita, pues tengo que son el menos 4, 16. Y el 2, 16. Pues nada. Menos 4, 16. Pues más o menos por aquí. Voy a poner las líneas discontinuas para que lo veáis más claramente. Y después el 2, 16. Pues nada, subo para allá. Más o menos. Y el punto este sería el que yo busco. Después en el menos 3 valía 6. Pues nada, voy a ello. En el menos 3 pues me voy al 6 que está aquí y ese es mi punto. Y después en el 1 vale también 6. Por tanto, aquí aproximadamente estaría pues nuestro punto. Y después nos había salido el 0, 0 y el menos 2, 0 que eran los puntos de corte. Por tanto, ya no tengo que dibujar ninguno más y solo me falta representar el eje de simetría, que era la recta vertical que pasaba por el vértice. Entonces, justamente, si yo dibujo la recta vertical que pasa por el punto que es el vértice, es algo así y es la recta x igual a menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es unir estos puntos, pero teniendo en cuenta que siguen una curvatura. No me vale unirlos mediante rectas, pues entonces eso no sería una parábola. Entonces, más o menos, siguiendo la curvatura, pues voy uniendo los puntos y prolongo. Porque
nuestra parábola sigue infinitamente. Lo que ocurre es que una cosa que se llama dominio, que son los puntos que coge nuestra función en el caso de la parábola, son todos los números reales, es decir, el intervalo de menos infinito a más infinito. Entonces, pues ya tendríamos, esta sería la f de x igual a 2x al cuadrado más 4x. Y ya habríamos terminado. Vamos a hacer otra. En esta otra, pues vamos a encontrarnos con que ya en vez de cortar 2 veces en el eje X, pues va a cortar pues menos veces. Entonces, el ejemplo 2 tenemos que es f de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 6. Lo primero, pues la a, que es lo que acompaña al x al cuadrado, en este caso es un menos 1. Entonces, menos 1 es más pequeño que 0, por tanto, mi función va a ser de esta manera, es decir, el vértice es un punto máximo. Para calcular el vértice, pues hacemos lo mismo que en el caso anterior. X sub v es igual a menos b partido de 2 por a. Pues vamos a hacer, la a hemos dicho que es menos 1, la b es 4 y la c ahora sí que tenemos, que vale menos 6. Entonces ahora sustituyo y tengo menos la b vale 4 partido de 2 por la a que vale menos 1. Por tanto me queda menos 4 entre menos 2, menos entre menos más y 4 entre 2, 2. Por tanto x sub v es igual a 2. Y ahora calculo y sub v sustituyendo menos. Ese menos lo ponemos, porque si no, no nos va a quedar bien el vértice. Y entonces si ya nos equivocamos en el vértice, pues ya entonces no nos va a cuadrar nada. Ponemos el menos. Y ahora lo que voy a elevar al cuadrado no es el menos 2, es el 2. Entonces el menos lo voy a seguir poniendo ahí hasta el final. Menos. El 2 es el que elevo al cuadrado. Más 4 por ese 2 menos 6. Entonces copio el menos y 2 al cuadrado vale 4. Más 4 por 2, 8. Menos 6. Menos 4 menos 6 sale menos 10. Más 8 sale menos 2. Por tanto, y sub v es igual a menos 2. Entonces, el vértice tiene coordenadas x sub v y sub v igual a 2 menos 2. Me voy a calcular el eje de simetría. Como ya sabemos, es bastante sencillo. Pues es x igual a coordenada x del vértice. La coordenada x del vértice hemos dicho que es 2. Pues x igual a 2. Ahora, puntos de corte con los ejes. Con el eje x hemos dicho que la y es igual a 0. Entonces sustituyo. 0 es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 6. Es una ecuación de segundo grado completa, por tanto aplico la fórmula. La a es menos 1, ya hemos visto, la b es 4 y la c es menos 6. Entonces menos b, es decir, menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 6. Partido de 2 por menos 1. Aquí me va a quedar menos 4 más menos raíz cuadrada de 16, menos por menos más por menos menos, 4 por 1 por 6, menos 24, partido de menos 2. Aquí me sale una raíz negativa. La raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución real, por tanto esta ecuación no tiene solución. O sea, no tiene solución real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando me pasa esto, quiere decir que no hay puntos de corte con el eje X. Si me hubiera salido que la raíz cuadrada es 0, pues entonces solo habría un punto de corte con el eje X.
Y si nos ocurre como antes, que tiene dos soluciones, pues tiene dos puntos de corte. Son las tres opciones que puedo encontrarme. Entonces no tiene solución real, entonces no tiene puntos de corte. Esto me lo tienes que especificar. De corte con el eje X. Y con el eje Y hemos dicho que siempre va a haber 1. Entonces eje Y es igual que a X a 0 y sustituimos, entonces me queda Y es igual a menos la X es 0, 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6. Por tanto me queda menos 6 la Y. Entonces el punto de corte con el eje X, o sea el eje Y que diga, es el 0 menos 6. Quinto, puntos adicionales. Pues en los puntos adicionales cojo X, Y. Ahora solo voy a coger 2 a la izquierda y 2 a la derecha del vértice. El vértice hemos visto que es el punto 2 menos 2. Pues nada, voy a poner aquí el 2 menos 2, que este es nuestro vértice. Entonces a la izquierda voy a coger el 1 y el 0 y a la derecha voy a coger el 3 y el 4. Entonces si ponéis la del 0, y sub 1 es igual a menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6. Este ya lo hemos hecho antes, me da menos 6. Entonces por simetría, pues el 4 también, cuando x vale 4, la y también vale menos 6. Y sub 2 es menos 1 al cuadrado, el menos lo pongo delante, más 4 por 1 menos 6. Entonces es menos 1 más 4 menos 6. Entonces sale menos 7 más 4, que sale menos 3. Entonces aquí pongo menos 3 y entonces cuando la x vale 3, la y vale también menos 3. Y entonces ya solo me queda pues mi representación gráfica. Para representarlo, pues nada, voy a tener en cuenta pues, los puntos que he obtenido. En este caso, la x, el mayor valor que va a coger es el 4. Por tanto, pues nada, voy a poner aquí la x y voy a poner 1, 2, 3 y 4. Y después la y, el valor más grande va a ser en este caso el menos 2. Por tanto, voy a ir hacia abajo. Voy a coger menos 2, menos 4 y el menos 6. Y bueno, aquí si queréis poner 2 y 4. Y aquí el menos 1, menos 2, pues bueno, por completar. Y voy a representar todos estos puntos. Tengo el 0, o sea, el 2 menos 2, pues nada. Voy aquí y el menos 2 está aquí. Por tanto, este es uno de mis puntos. Después el 0 menos 6, pues nada, 0 para la x menos 6 para la y. El 1 menos 3, más o menos por aquí. El 3 menos 3, también a esta altura por aquí. Y el 4 menos 6, pues más o menos a esta altura. Y ya lo que hago es unir lo mejor posible. Así y prolongo. Aunque yo solo haya cogido estos puntos, la parábola sigue. Y esta sería f de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 6. Y ya habríamos terminado.